Estamos conversando sobre la situación económica en el país y decíamos que las tasas de interés son un elemento interesante a considerar, Waldo. A mí me llama la atención que a nivel internacional ya se comienza a tener cada vez más claro que la tendencia va a ser hacia ir subiendo las tasas de interés. Estamos a las puertas ya del cambio de presidencia de la Reserva Federal y uno de los elementos importantes es qué va a pasar con la emisión monetaria de los 85.000 millones de dólares que hace mensualmente la Reserva Federal en Estados Unidos y ese impacto que va a tener esa decisión sobre las tasas de interés internacionales. Entonces, también nos explicas un poco cuál es tu visión sobre eso y qué impacto podría tener eventualmente un incremento de tasas de interés en El Salvador. Fíjate, Luis, que el tema de tasa de interés en el día a día a las familias y a las empresas les impacta porque tiene una relación directa con el pago que se hace por cualquier préstamo que se ha contratado o incluso por las expectativas que pueden haber hacia futuro, como ya mencionaba Álvaro, de que ese servicio de la deuda puede aumentar cuando el escenario nos lleve a mayores tasas de interés. En El Salvador, desde la crisis, tenemos tasas de interés que han ido a la baja, en promedio no más allá del 6%, 6,5%, ahora estamos en 5,80%, tasas realmente bajas. Sin embargo, para las empresas, más que la tasa de interés, lo relevante en este tiempo y en el tiempo que viene han sido cuál es la posibilidad de accesar al crédito. Porque eso ha sido hasta ahora uno de los factores que más ha influido en las posibilidades de inversión. Para una persona decide invertir, por supuesto que tiene que ver con muchos más aspectos. Uno de esos aspectos es la tasa de interés, pero más importante que eso, ¿cuánto dinero me puede dar la banca para impulsar mi proyecto? Aunque las tasas están bajas y parecería que por lo tanto el costo financiero es bajo, si no hay acceso al crédito, no se mueve la economía. Y lo que nos ha pasado es que, a pesar de que se aprobó una banca de desarrollo y que está funcionando de hace 2 o 3 años, los más pequeños, los que tienen dificultades para presentar garantías, estos no tienen una manera de accesar al crédito en la banca formal. Tanto que una nueva propuesta de ley que está presentando el gobierno para la pequeña empresa tiene considerado en sí mismo un fondo que se suponía que ese fondo iba a ser, o esa función que va a realizar este fondo, iba a ser atendido por la banca de desarrollo. Pero como resultamos creando una banca de desarrollo similar a lo que funcionaba antes, pues no ha pasado nada y los pequeños empresarios tienen dificultades para acceder al crédito y invertir y generar empleos. Ahora, si el escenario que se espera a futuro está relacionado con una alza en las tasas de interés, pues lo que nos afectará tiene relación con que habrán más dificultades para accesar al crédito. Álvaro, ¿qué te parece a ti la elección de la nueva presidenta de la Reserva Federal? Y porque ya está claro quién es la nueva presidenta. Y por el otro lado, el movimiento que puede haber sobre el famoso QE3, ¿verdad? Que es esta emisión de dinero mensualmente. Sí. Bueno, lo que ha dicho el Consejo de la Reserva Federal en Estados Unidos, donde la señora Janet Yellen es una de las gobernadoras y la próxima presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por primera vez una mujer, ¿no? Por primera vez una mujer, así que ya no van a poder decir el chairman, sí, ¿verdad? Sino que la chairwoman. Entonces ella es más inclinada a mantener la facilidad cuantitativa, que es lo que se le llama a esas grandes emisiones de liquidez que hace la Reserva Federal, que inyecta mucho dinero a la economía y es lo que ha ayudado a mantener bajas las tasas de interés de largo plazo, que es una medida bien inusual de parte de la Reserva Federal, porque normalmente el objetivo ha sido las tasas de interés de corto plazo. Entonces, esta es una medida extraordinaria para contrarrestar el gran impacto que ha tenido la crisis financiera que reventó en 2008 y 2009 y que la recuperación ha sido lenta.
en Estados Unidos. En Europa todavía se agudizó más la crisis y todavía están luchando por salir. Aún así, el Banco Central Europeo hace un par de semanas también bajó las tasas de interés y está considerando otras medidas para inyectar más liquidez. Aunque debido a que Europa ya salió de la recesión y en Estados Unidos el crecimiento se mantiene relativamente bueno, no alto, porque no es un crecimiento alto, y eso hace que el desempleo, la tasa de desempleo no baje lo suficientemente rápido. Entonces todavía hay una gran cantidad de desempleo en Estados Unidos. Quizás por eso mismo las remesas familiares aquí crecen poco, ¿verdad? Entonces la visión de la señora Janet Yellen es un poco keynesiana en ese sentido, que va a preferir mantener las tasas bajas hasta que no vea una buena evolución en el mercado de trabajo, o sea, en el empleo en Estados Unidos. Ella es así como más a favor de la política monetaria expansiva. Sin embargo, pues dentro de la misma Reserva Federal hay algunos que son más conservadores y ese debate siempre se va a mantener. Entonces, a nosotros, pues, ¿para qué es relevante todo esto en El Salvador? El impacto que lo vamos a ver va a ser a través de dos vías. Pero yo esperaría por las declaraciones que ha hecho la señora Janet Yellen que no van a comenzar a subir las tasas de interés sino hasta finales de 2014 o 2015. Eso nadie lo puede predecir, pero por ahí van los últimos pronunciamientos, y eso quiere decir entonces que las tasas de interés van a subir, ¿verdad? El otro fenómeno que todavía es difícil de interpretar a nivel internacional es cómo es posible que se esté inyectando tanto dinero a la economía mundial, porque Estados Unidos no solo es Estados Unidos y la política monetaria de Estados Unidos, o sea, eso es chorro de dólares que se inyecta, se va a Estados Unidos y al resto del mundo. Y sin embargo, los niveles de inflación son bajos, están por debajo de la meta que tiene la Reserva Federal, por ejemplo, de 2%. O en el caso de Europa también anda una meta alrededor de 2% y las tasas de inflación andan cerca de 1%. Entonces estamos viendo un fenómeno de una inflación muy baja, parecida a lo que experimentó Japón en los 90s, donde pues casi una estanflación se le llama, poco crecimiento y poca inflación, que le ha costado a Japón años para poder salir de eso. Entonces, tenemos ese interrogante: ¿qué está pasando en el mundo? Si estamos en una estanflación, por más que se le inyecta dinero, los precios no suben. Y el hecho de que la Reserva Federal haya sido bastante no tradicional, en el sentido que inyecta mucho dinero, también crea un riesgo, y es que cuando ese dique de dinero que se ha acumulado en la hoja de pasivos de la Reserva Federal se reviente, puede generar también un proceso inflacionario. O sea, ¿cómo está ese gran interrogante? Cuando eso se empiece a dar, ¿qué medidas va a tomar la Reserva Federal para evitar que haya una gran inflación? Y eso todavía no lo sabemos, porque esto es primera vez que se hace. Entonces, ahí hay riesgos, pero ustedes saben, porque han estudiado economía y saben de finanzas, de que con estos temas, si uno quiere que le vaya bien, siempre tiene que ser conservador. Entonces uno no le puede apostar a que la tasa de interés siempre va a ser baja o que la inflación va a ser baja, sino que uno tiene que balancear bien sus cuentas. Y eso es el reto que debería tener cualquier gobierno. Ahora, ¿cómo ves ese impacto en El Salvador? Porque
En la medida que El Salvador sigue teniendo un déficit y necesita financiarse y se va a tener que financiar eventualmente fuera, las tasas de interés probablemente van a tender hacia arriba y las tasas de interés nacionales ya han tenido una cierta tendencia hacia el alza, ¿verdad? Sí. Bueno, con el deterioro de las finanzas públicas, lo que se le llama el riesgo país para El Salvador ya aumentó y eso hace que la tasa que tengamos que pagar esté arriba de lo que paga el referente, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Entonces ahí nosotros ya estamos más alto que hace 10 años, donde El Salvador tenía buena clasificación de riesgo. Eso implica que al gobierno le sale más caro endeudarse. También por este fenómeno que se está dando, donde ya hay una expectativa. En economía, las expectativas juegan mucho, ¿verdad?, en las decisiones que toman los individuos. Entonces, ya hay una expectativa de que las tasas de interés van a subir. Entonces, eso dificulta la colocación de bonos de deuda de largo plazo a una tasa de interés fija. Porque si alguien compra bonos en este momento y la tasa de interés sube, el valor del bono se le va a venir para abajo. Entonces va a perder, va a tener una pérdida de capital. Entonces, ya en este momento, colocar deuda a nivel internacional le va a salir caro, no solo a nuestro gobierno, sino que a cualquier otro país. Entonces, eso obliga a que seamos más conservadores, pero aquí estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? La brecha entre los gastos y los ingresos del gobierno se mantiene alta, la deuda sigue creciendo, como dijo Waldo, va a crecer más de $1,000 millones este año, con una expectativa que también tenemos deuda con tasas de interés variable. Entonces, cuando suba la tasa de interés, eso nos va a elevar el servicio de la deuda y va a quitar recursos al Estado para poder invertir en educación, en salud. Por eso es que yo decía que al tener déficits altos, ya estamos sembrando los problemas para el futuro. Y ese es uno de los grandes desafíos que vamos a enfrentar el otro año y los que siguen. Vamos a un corte comercial. A la vuelta, Waldo, veamos el tema del financiamiento del déficit, porque hasta ahora ha sido deuda interna con letras del Tesoro, principalmente después de la emisión de los 800 millones. Pero vamos en un momento. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.